mientras contemplaba la posibilidad del divorcio. Todavía quería mantener a nuestra familia unida por el bien de nuestro hijo, a pesar de las constantes críticas de Daniel. Después de una pausa tensa, Daniel tomó una profunda respiración, aparentando calma. Yo buscaba las palabras adecuadas cuando nuestro hijo, que había estado observando en silencio desde el fondo, de repente dio un paso adelante. «Papá, por si no te has dado cuenta, déjame explicarte algo», dijo Peter, señalando directamente a la amante de Daniel. Su atrevimiento me tomó por sorpresa y me hizo sonreír por primera vez en días. «Mi nombre es Abigail, y cumplí 39 años este año. Trabajo como ilustradora freelance. Daniel y yo llevamos casados 13 años y tenemos un hijo en 7º grado. A lo largo de nuestro matrimonio, Daniel ha luchado por mantener un trabajo, dejando la mayor parte de la carga financiera sobre mí. Mi trabajo freelance ha sido nuestra principal fuente de ingresos. Manejar las exigencias de mi carrera, las responsabilidades del hogar y la crianza de nuestro hijo ha sido agotador, especialmente porque Daniel solo asume trabajos esporádicos y a corto plazo. Cuando empecé a trabajar como freelance, fue un desafío crear un flujo de ingresos estable, pero mi dedicación valió la pena. A través de trabajo duro y recomendaciones de clientes, ahora creo ilustraciones regularmente para publicaciones educativas. Con Peter creciendo, he podido trabajar desde casa mientras ocasionalmente salgo a realizar encargos. Logramos mantener nuestra vida familiar armoniosa, pero la falta de ambición de Daniel siempre ha sido una preocupación. A sus 42 años, parece contento con dejarse llevar por la vida, raramente trabajando a tiempo completo, a pesar de tener mucho tiempo libre. Hace poco para ayudar en casa o con Peter, quien está atravesando los altibajos de su adolescencia. La indiferencia de Daniel hacia nuestro hijo ha sido especialmente difícil de soportar. Peter, aunque callado, a veces ayuda en casa sin que se le pida. En contraste, Daniel se mantiene distante, rara vez interactuando con nuestro hijo o asumiendo responsabilidades por las tareas del hogar. Últimamente, los regresos de Daniel a casa por la noche se han vuelto más frecuentes, alimentando mi frustración e inquietud, incluso en días que dice que está trabajando. No puedo quitarme la sospecha de que algo más podría estar ocurriendo. Su repentino entusiasmo por llevar y recoger a Peter de la práctica de baloncesto también parecía inusual, especialmente porque siempre habíamos acordado que uno de nosotros debería encargarse de esas tareas. Aunque apreciaba la ayuda, no podía ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Mis sospechas comenzaron a tomar forma recientemente. Una tarde, decidí tomar un camino diferente a casa, explorando un nuevo vecindario cerca del centro de baloncesto de Peter. Por impulso, me detuve a hacer algunas compras cercanas. Para mi sorpresa, vi a Daniel allí. No se suponía que estuviera en la ciudad. Me había dicho que estaría trabajando tarde. En cambio, estaba de pie afuera del centro de baloncesto, charlando animadamente con una mujer que parecía estar asociada con el club. Mi corazón se hundió mientras miraba desde la distancia. La mujer me notó y se acercó con una sonrisa amigable. «Disculpa, ¿eres la mamá de Peter?», preguntó. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta, y ella continuó agradeciéndome por permitir que Peter participara en las actividades bajo su supervisión. Incómoda pero curiosa, me involucré en una charla superficial, tratando de obtener más información sobre su rol en el centro. Mientras tanto, Daniel se quedó a unos pasos, luciendo cada vez más incómodo. La mujer se presentó como Mary, pero fue extrañamente vaga sobre su posición, profundizando mi inquietud. No podía evitar sentir que había más en esta situación de lo que estaba dejando entrever. Ignorando mi expresión confundida, mi esposo parecía ansioso por terminar su conversación con Mary. El camino a casa estuvo lleno de silencio, y Daniel evitó mi mirada, apareciendo más distante que nunca. Su reciente patrón de llegadas tardías, su repentino entusiasmo por llevar y recoger a Peter, y su incomodidad cuando lo sorprendí con Mary aumentaron mis sospechas. No podía quitarme la sensación incómoda de que Mary era más que solo una miembro del personal en la instalación de baloncesto. Podría estar involucrada en la vida de Daniel de una manera que no había querido considerar. Mientras caminábamos, un pensamiento molesto resonaba en mi mente. ¿Podría estar teniendo una aventura con esta mujer más joven? Desde que comenzó a gestionar el transporte de Peter, había habido un cambio notable en su comportamiento, creando una brecha cada vez mayor entre nosotros. Cuando intenté preguntarle a Peter sobre el extraño comportamiento de su padre, reaccionó con irritación, dejando en claro que no quería discutirlo. Me sentía cada vez más mal forzando a nuestro hijo a ir a la instalación diariamente, donde Mary siempre parecía estar presente. Mis sospechas se profundizaron y pronto se confirmaron. Comencé a notar que Mary visitaba nuestro hogar mucho más a menudo de lo necesario. Aunque ella decía que era para discutir las actividades de Peter,
Estaba claro que solo aparecía cuando Daniel estaba cerca, no cuando solo estaba yo o nuestro hijo. Verlos charlar animadamente en nuestra sala de estar solo solidificó mi creencia de que Daniel estaba siendo infiel. Cerca de un mes después de comenzar a notar estos comportamientos extraños, Daniel comenzó a llegar a casa aún más tarde, a veces desapareciendo por días. Una vez, cuando hice un comentario ligero sobre sus noches tardías, bromeando que podría confesar que estaba engañando, él se levantó de su asiento, me miró con furia y respondió: «Solo ocúpate de tu trabajo, yo estoy cuidando a Peter, así que no te metas». Salió de la habitación, dejándome hirviendo de rabia por su desdén, especialmente porque había dejado en gran medida las tareas del hogar y el cuidado de nuestro hijo en mis manos. Mi frustración estalló durante una de nuestras habituales discusiones triviales, lo que llevó a que Peter, que había estado observando en silencio, finalmente hablara. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, sintiendo la tensión en el aire. Intentando mantener las cosas ligeras, le pregunté por qué aún estaba despierto. Desde el umbral de su habitación, Peter dudó antes de revelar sus observaciones sobre Mary, la miembro del personal que sospechaba que era la amante de su padre. Compartió cómo ella a menudo se acercaba a él en la instalación de baloncesto. Su dependencia le molestaba. Estaba claramente frustrado porque había comenzado a visitar nuestra casa con frecuencia, un sentimiento que compartía plenamente. Fue un alivio saber que a Peter no le gustaba que alguien de su club de baloncesto invadiera nuestro espacio personal, pero el problema seguía sin resolverse. Un día, después de regresar de una reunión con un cliente, escuché risas alegres provenientes de la sala. Era Daniel y Mary. Peter estaba notablemente ausente, refugiándose en su habitación. Al entrar en la sala, tanto Daniel como Mary se volvieron a mirarme. Mary me saludó con inquietante confianza. «Bienvenida de nuevo, mamá de Peter». «Me encontré con Daniel y me invitó a entrar», dijo con casualidad, usando el nombre de mi esposo. Esta familiaridad me envió un escalofrío por la espalda. Intentando inyectar un poco de sarcasmo en la situación, respondí: «Qué amable de su parte hacer de anfitrión». La confronté acerca de sus visitas frecuentes, pero ella simplemente sonrió con desdén, insistiendo en que todo era parte de su trabajo. Su audacia no se detuvo ahí. Tuvo el descaro de criticar nuestra limpieza del hogar, comentando que, aunque la casa se sentía acogedora, necesitaba una limpieza a fondo. Para mi sorpresa, Daniel no la defendió. En cambio, se rió junto a Mary, burlándose de mis esfuerzos por mantener nuestro hogar. Trabajando desde casa, siempre me sentí un poco cohibida por no poder cumplir con todas las tareas del hogar. Si Daniel hubiera tomado un papel más activo en ayudar en casa y con Peter, tal vez no me hubiera sentido tan abrumada. No pudiendo soportar más la burla, dejé rápidamente la sala y me retiré al dormitorio, con las emociones a flor de piel. La frustración, la tristeza y la vergüenza me consumieron al temer que Mary pudiera eventualmente ocupar mi lugar en nuestra familia. A pesar de la incomodidad de ese encuentro, Daniel y Mary continuaron exhibiendo su relación, dejándome sin palabras. Más tarde supe por conocidos que a menudo se encontraban bajo la excusa de discutir la educación de nuestro hijo, lo que profundizó mi sensación de traición. A medida que las ausencias de Daniel se volvieron más frecuentes, comencé a buscar pruebas tangibles de su infidelidad. A pesar de sus afirmaciones anteriores de que no podíamos permitirnos regalos extravagantes, encontré recibos de moteles, restaurantes de lujo y artículos como relojes y joyas de alta gama escondidos en su bolsillo del abrigo. Estos eran lugares que él había insistido que estaban fuera de nuestro alcance financiero, pero los recibos revelaron que los visitaba no con su esposa, sino con su amante. El dolor de su engaño era profundo, pero mantuve la compostura, recopilando meticulosamente pruebas de sus infidelidades. Aunque la idea del divorcio rondaba en mi mente, decidí esperar hasta que Peter se graduara de la secundaria. Sin embargo, me comprometí a reunir suficientes pruebas para asegurar un resultado favorable en caso de que la separación se volviera inevitable. A medida que recordaba la cuenta de ahorros de la casa, destinada al fondo universitario de Peter, un escalofrío recorrió mi espalda al revisar las transacciones. La cuenta había tenido retiros significativos en los últimos meses, reduciendo drásticamente el saldo. Los fondos destinados al futuro de nuestro hijo se estaban malgastando en los deseos egoístas de Daniel. Esta traición se sentía aún más profunda que la que había sufrido como su esposa. Era una traición contra nuestro hijo. Suprimiendo mi ira, opté por mantener una fachada de normalidad, sin querer angustiar a Peter, quien estaba profundamente concentrado en sus estudios, pero el estrés comenzó a hacer mella, llevándome a cometer pequeños errores en las tareas del hogar y en el trabajo. Incluso Nancy, una clienta de mucho tiempo,
Notó mi estado de agotamiento y expresó su preocupación, ofreciéndome consuelo mientras luchaba por mantener las apariencias. Mientras tanto, Daniel parecía más relajado, disfrutando de su aventura sin mi interferencia. Peter, sintiendo que algo estaba mal, comenzó a ayudar silenciosamente en la casa, asumiendo tareas donde su padre se había retirado. Una noche, mientras doblábamos la ropa juntos, me dijo en voz baja: sé un poco lo que está pasando. Mamá, haz lo que tengas que hacer, no tienes que preocuparte por mí. Sus pocas palabras calentaron mi corazón, pero también avivaron el fuego de mi ira hacia el traidor que había puesto en peligro el futuro de nuestro hijo. Esta traición exigía una venganza. Consideré comunicarme con alguien que había prometido apoyo, sopesando mis opciones cuidadosamente, con los puños apretados. Silenciosamente juré venganza contra mi esposo y su amante. Entonces, una noche, Daniel anunció abruptamente que se iría de viaje de trabajo por una semana para una capacitación en otro estado. Esta afirmación despertó mis sospechas de inmediato. La cadena de restaurantes para la que trabajaba no tenía operaciones fuera de nuestro estado, y él había presumido anteriormente de que sus beneficios incluían no necesitar mudarse, que la hija de Nancy había sido amiga de Peter en la escuela y había revelado inadvertidamente demasiado sobre la ubicación de Daniel y su conexión con Mary. Nancy, dándose cuenta del impacto que esto tenía en nuestra familia, sintió la responsabilidad de ayudar a rectificar la situación. Mientras estábamos en la lujosa sala de estar, sentí una mezcla de enojo y alivio. Daniel y Mary se veían desaliñados y avergonzados, su fachada desmoronándose mientras enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Nancy continuó, su tono firme pero compasivo: creo que es hora de ser honestos. Daniel, tus acciones han afectado más que solo tu matrimonio, han impactado a Peter y a nuestra comunidad. Daniel abrió la boca para protestar, pero la mirada en los ojos de Nancy lo silenció. Mary, por otro lado, intentó defender su relación, pero sus palabras resultaron ineficaces ante la realidad que todos conocíamos. En ese momento, me sentí empoderada, la tensión que había cargado durante tanto tiempo comenzando a disiparse. Al volverme hacia Peter, vi un destello de alivio en sus ojos. Él había estado cargando el peso de esta situación, sintiendo la incomodidad en nuestro hogar. Supe que con esta confrontación, finalmente estábamos rompiendo las mentiras que nos habían atrapado. Peter, quiero que sepas que esto no es tu culpa, le aseguré, arrodillándome para encontrar su mirada. Te mereces crecer en un hogar lleno de honestidad y amor. Mientras Daniel se movía incómodamente, tomé una profunda respiración y dirigí mi atención de nuevo hacia él. Estamos avanzando, Daniel. Peter y yo estamos comenzando un nuevo capítulo sin ti. Tomaste tus decisiones, y ahora debemos tomar las nuestras. Mary, dándose cuenta de la gravedad de la situación, lanzó una mirada desesperada a Daniel, como si buscara consuelo, pero la verdad estaba afuera, y la confianza se había roto. Espero que entiendas el impacto de tus acciones, no solo en nuestras vidas, sino en el futuro de tu hijo, agregó Nancy, su voz firme. Esto ya no se trata solo de ti. El aire en la habitación se sentía cargado de tensión mientras Daniel se hundía en un silencio derrotado. Me miró. Su expresión era una mezcla de enojo y arrepentimiento, pero mantuve mi postura. Finalmente había tomado control de mi vida, y no había marcha atrás. Mientras Peter y yo nos volvíamos para irnos, sentí una ola de esperanza inundarme. El camino por delante sería desafiante, pero con el apoyo de familiares y amigos como Nancy, sabía que podíamos reconstruir y crear un futuro más brillante juntos. 3. La pregunta urgente pesaba mucho: ¿de dónde provenía el dinero para las escapadas extramaritales de Daniel? Al recordar nuestra cuenta de ahorros, destinada al fondo universitario de Peter, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Revisar las transacciones recientes reveló alarmantes retiros en los últimos meses, dejando el saldo drásticamente reducido. Los fondos destinados al futuro de nuestro hijo se estaban desperdiciando en indulgencias egoístas, y esta traición dolía más que cualquier infidelidad dirigida a mí como su esposa. Me forcé a mantener un sentido de normalidad, supliendo mi enojo para no angustiar a Peter, quien se concentraba diligentemente en sus estudios. Sin embargo, el peso de mi estrés comenzó a mostrarse, resultando en pequeños errores en casa y en el trabajo. Incluso Nancy, una clienta de mucho tiempo, percibió mi cansancio y se acercó con preocupación, ofreciendo palabras de consuelo mientras luchaba por mantener las apariencias. Mientras tanto, Daniel parecía estar a gusto, disfrutando de su aventura sin el más mínimo indicio de culpa. Sin embargo, Peter podía sentir que algo no estaba bien. Se ofreció a ayudar con las tareas, llenando los vacíos que su padre había dejado. Una tarde, mientras doblábamos la ropa lado a lado,
Peter se volvió hacia mí y dijo suavemente, sé más o menos lo que está pasando. Mamá, haz lo que necesites hacer. No tienes que preocuparte por mí. Sus palabras fueron pocas, pero calentaron mi corazón, encendiendo una feroz ira hacia el traidor que estaba robando el futuro de nuestro hijo. Esta traición exigía una respuesta. Consideré comunicarme con alguien que me había ofrecido apoyo, sopesando cuidadosamente mis opciones. Con los puños apretados por la determinación, prometí tomar medidas contra mi esposo y su amante. Luego, una noche, Daniel anunció casualmente que iría a un viaje de trabajo de una semana para capacitación en otro estado. Instantáneamente, mis sospechas se avivaron. La cadena de restaurantes para la que trabajaba no tenía sucursales fuera de nuestro estado, y él había presumido anteriormente de los beneficios laborales que aseguraban que no tendría que mudarse. La sospecha se profundizó cuando Peter mencionó casualmente que un miembro del personal de su club, Mary, también se tomaría la misma semana libre. La reacción sorprendida de Daniel y las miradas ansiosas a su teléfono inteligente solo confirmaron mis crecientes dudas. Con la ayuda de un investigador privado, había estado monitoreando a él y a Mary, y quedó claro que su viaje de negocios no era más que una escapada romántica premeditada. En lugar de confrontarlos directamente, decidí adoptar un enfoque más estratégico. Armada con esta información, coordiné con Peter y busqué apoyo de nuestros familiares para un movimiento significativo. El día en que Daniel se fue, le di una despedida tranquila. Mientras él estaba fuera, Peter y yo, junto con nuestra familia, comenzamos a limpiar y empacar. Nuestro plan era mudarnos y encontrar un nuevo hogar con su ayuda. Enfadada por su traición, pero preocupada por el bienestar de Peter, tomé la decisión de proteger nuestra seguridad financiera transfiriendo los fondos restantes de nuestra cuenta de ahorros conjunta a mi cuenta personal. También arreglé enviar las pertenencias de Daniel a la dirección de Mary, con su acuerdo, asegurando que no quedara nada atrás. Unos días después de nuestra mudanza, sonó mi teléfono. Era Daniel, pánico y exigiendo dinero durante su supuesta capacitación. Negué su solicitud y lo confronté sobre los fondos que faltaban de la cuenta a la que normalmente accedía. En el fondo, podía escuchar la voz frenética de Mary, revelando su desesperación financiera. Al día siguiente, Peter y yo llegamos a una impresionante mansión con un jardín bellamente cuidado. Dentro, encontramos a mi esposo infiel y a su amante sentados en el suelo, luciendo remordidos mientras enfrentaban a Nancy. No solo era una clienta de mucho tiempo. Su expresión severa sugería que estaba mucho más involucrada y posiblemente era clave para mi estrategia para abordar este desastre. Nancy, la directora de la escuela secundaria de mi hijo, había sido una confidente y amiga a lo largo de los años. Lamento mucho los problemas causados por mi esposo. Lamentó, en verdad, es culpa de mi hija que todo esto haya sucedido. Resultó que Mary, la mujer que acompañó a mi esposo en el viaje, había tenido que regresar a casa urgentemente cuando sus padres la cuestionaron sobre un paquete misterioso que había recibido. Mary insistió en que mi esposo la acompañara de regreso, lo que solo sumó a la conmoción de la revelación de Nancy. Mientras Nancy relataba estos eventos, Daniel temblaba visiblemente de miedo, preocupada por mi bienestar después de enterarse de la aventura de Daniel. Nancy había quedado devastada al descubrir que la amante era su propia hija. Decidida a rectificar los errores de su hija, había estado ayudándome en secreto a manejar la situación, señalando las pilas de cajas a nuestro alrededor. Reprendió a Mary con severidad, expresando su profunda decepción. Deberías sentirte avergonzada de ti misma, siempre deseando lo que no es tuyo. Le reprendió. Mary intentó defenderse, insistiendo en que todo era un malentendido, pero su madre no estaba dispuesta a escucharlo. Nancy exigió una disculpa sincera, prometiendo que habría consecuencias por sus acciones. En medio de las protestas de Mary, me volví hacia mi esposo, que permanecía en silencio a su lado. ¿No tienes algo que decirme?, le pregunté con firmeza. En ese momento, Peter, que me había apoyado en silencio desde atrás, dio un paso adelante. No es una empleada regular, solo es una pasante en el club, declaró con firmeza, dirigiéndose a Mary directamente. Y nunca vuelvas a intentar hacerte amiga de mí, siempre coqueteando. Es asqueroso. Mientras mi hijo hablaba, lo absurdo de la situación se volvía cada vez más obvio. Mi esposo había sido engañado al creer que Mary era una profesional competente con experiencia en educación y actividades estudiantiles, lo cual era ridículo dado su estatus como simplemente una pasante. Este enfrentamiento desnudó las capas de engaño, revelando verdades que habían permanecido ocultas bajo la superficie de nuestras vidas. Al observar la expresión abrumada de Mary, quedó claro que tanto ella como mi esposo albergaban secretos no revelados. Antes de irme, sentí la necesidad de compartir algunas verdades con Mary. Quizás no lo sepas, pero yo he estado cubriendo nuestro alquiler.
los gastos diarios e incluso las tarifas de la universidad de Peter. Al revelarlo, Daniel, que había estado haciéndose pasar por financieramente estable con sus trabajos esporádicos, tembló visiblemente. Mary se quedó tan impactada que se desmayó. Siempre había parecido que Daniel era adinerado, mientras que en realidad yo era la proveedora principal. Para Mary, yo había parecido una figura perezosa que no contribuía económicamente ni administraba bien las tareas del hogar. Esta dura realidad destrozó sus ilusiones, obligándola a enfrentar la verdad sobre mi esposo y nuestra situación. Tras este tumulto, Daniel fue expulsado de la residencia de Mary, dejando un mar de pertenencias a su paso. Pasó el tiempo, y bajo la guía de Nancy, contraté a un abogado especializado para manejar mi divorcio. Este apoyo profesional facilitó los complejos procedimientos, brindándome la paz que tanto necesitaba. Aprendí que los fondos que había reservado para la educación de Peter también podrían reclamarse como manutención infantil. Mientras tanto, los rumores sobre la relación inapropiada de Mary con un padre del club de baloncesto se esparcieron rápidamente, llevándola a ser despedida. Buscar apoyo de su familia resultó inútil, ya que Nancy se negó a intervenir, dejando a Mary confundida y aislada. Su desdén por un hombre sin medios financieros se volvió palpable. Despreció a Daniel y rechazó sus intentos de reconciliación. Ni Peter ni yo sentimos inclinación por restablecer lazos con ella. Abrumada por la culpa por la participación de su hija en la desintegración de mi familia, Nancy se convirtió en una fuente de apoyo. Tomando la mano de la desolada directora, expresé mi gratitud. Sigamos colaborando. Estoy verdaderamente agradecida por tu ayuda, que me ha asegurado un nuevo trabajo. El trabajo ha sido gratificante, y la vida con solo Peter y yo rebosa de nuevas esperanzas. La admiración genuina de Peter calienta mi corazón. Mamá, el trabajo que haces es increíble. Estoy muy orgulloso de ti, diría, con su sonrisa amplia y sincera, mientras hojeo una revista que muestra mis ilustraciones. Me limpio discretamente una lágrima. Mi determinación de seguir una carrera como ilustradora es más fuerte que nunca, motivada por mi profundo amor y compromiso hacia mi querido hijo, Peter.